Mi hijo me gritó, su casa, sus reglas. Así que cambié las cerraduras. Era mi casa. Esas palabras me dolieron más que 1000 puñales. Mi propio hijo, mi sangre, se plantó en mi salón y me gritó eso, como si yo fuera la intrusa. Como si la hipoteca que había pagado durante 30 años no significara nada. Hoy voy a contaros algo que nunca pensé que compartiría. Antes de empezar, os agradecería de corazón que le dierais a me gusta a este vídeo y considerarais suscribiros al canal. Me ayuda a seguir compartiendo estas historias con quienes más las necesitan. Recuerdo estar allí de pie con mi bata de flores, esa con rosas desvaídas que me había puesto 1000 veces para preparar las comidas de los domingos para mi familia. Mis manos todavía estaban húmedas de fregar los platos, y sentía el peso del paño de cocina sobre mi hombro. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje que yo misma había colgado hacía 20 años, proyectando delicadas sombras sobre el parqué que había restaurado con mi difunto marido cuando nuestras rodillas aún funcionaban bien. La casa olía a cera de limón y al estofado de ternera que llevaba preparando desde el amanecer, pensando que mi hijo y su familia por fin se sentarían a comer conmigo esta vez. El estofado era el plato favorito de Roberto. Lo había marinado toda la noche en vino tinto y hierbas, la misma receta que aprendí de mi suegra hace décadas. Me la había enseñado en esta misma cocina, cuando los electrodomésticos eran de color verde aguacate y el papel de pared tenía esas grandes flores naranjas que todo el mundo pensaba que eran tan modernas. El secreto, me susurró, como si me estuviera pasando secretos de estado, es añadir una cucharada de azúcar moreno. Equilibra la acidez. Lo anoté en mi libro de recetas, el azul con la tapa manchada, y desde entonces lo he preparado siempre de la misma manera. Pero allí estaba él, mi hijo Mateo de 42 años, con la cara roja de ira, señalándome con el dedo como si yo fuera una niña desobediente. Detrás de él estaba Sofía, mi nuera, con los brazos cruzados sobre su blusa de diseño, sus labios apretados en esa fina línea de desaprobación que ya conocía tan bien. Su hija adolescente, Lucía, estaba sentada en mi sofá, ese para el que había ahorrado durante meses, mirando su móvil sin siquiera levantar la vista. Se habían mudado hacía 6 meses, solo temporalmente, decían, mientras solucionaban algunos problemas financieros con sus inversiones. 6 meses que parecieron 6 años. Recuerdo el día que llegaron, un martes lluvioso de abril. Aparecieron en un camión de mudanzas y yo los esperaba en el porche con una cafetera recién hecha y napolitanas de chocolate, tan feliz de tener de nuevo a la familia llenando estas habitaciones vacías. «Serán solo unos meses, mamá», me había dicho Mateo, dándome un abrazo rápido antes de dar instrucciones a los de la mudanza. «Solo hasta que nos recuperemos económicamente». Sofía apenas me miró. Ya estaba al teléfono haciendo gestiones, tratando mi casa como un almacén en lugar del santuario que yo les ofrecía por amor. El mensaje de texto había llegado esa mañana. Estaba doblando su ropa, como hacía cada martes y viernes, cuando mi móvil vibró sobre la secadora. Era de Sofía, enviado a lo que más tarde descubrí que era un chat familiar del que yo no formaba parte. «Qué ganas de que lleguen las Navidades en la casa rural», había escrito. Por fin, unas fiestas sin dramas, solo nosotros y los Hernández. Paz al fin. Había emojis de risas. Me temblaron las manos mientras subía por la conversación, viendo meses de mensajes, planes hechos sin mí, bromas a mi costa, quejas sobre mi comida, mi ropa, mis costumbres anticuadas. Un mensaje de Mateo, enviado a medianoche hacía 3 semanas, decía: «Mamá ha vuelto a preguntar si vamos a cenar con ella mañana. Le he dicho que teníamos planes. Es que no puedo con sus preguntas sobre la situación laboral de Sofía». Sofía había respondido con un pulgar hacia arriba y un comentario. «Tu madre es agotadora, siempre queriendo saberlo todo, siempre intentando meterse en nuestros asuntos». Otro intercambio de septiembre los mostraba riéndose de cómo les había preguntado si necesitaban ayuda con la compra. «Actúa como si fuéramos indigentes», había escrito Sofía, y mientras tanto,
Ella vive con una pensión de maestra en una casa que vale $500,000. ¡Qué ironía! La respuesta de Mateo. En cuanto pongamos nuestros nombres en esa escritura, podremos dejar de fingir. Dejé el móvil con cuidado, como si pudiera explotar, y terminé de doblar su ropa con una precisión mecánica. Cada calcetín emparejado, cada camisa alisada. Sentía el pecho vacío, como si alguien hubiera metido la mano y me hubiera arrancado todo lo que importaba. La lavadora zumbaba su canción familiar, el mismo sonido que había acompañado décadas de cuidar de esta familia. Pensé en todos los bocadillos que había preparado, todas las rodillas raspadas que había vendado, todas las lágrimas que había secado, y ahora ni siquiera merecía estar incluida en un chat de grupo. Cuando finalmente reuní el valor para preguntar por las Navidades, Sofía me miró con esos fríos ojos azules y dijo: «Ah, pensábamos que preferirías quedarte aquí. Ya sabes cómo eres para viajar». Como si yo fuera algo frágil que pudiera romperse. Como si no hubiera pasado años cruzando 3 provincias en coche para visitarlos cuando vivían en Barcelona. Como si no hubiera cogido autobuses y trenes y coches prestados para estar en cada cumpleaños, cada festival, cada momento que importaba. Recordé aquel viaje a Barcelona hacía 5 años, cuando Lucía se graduaba de la ESO. Cogí 2 autobuses y un tren, cargando una pesada bolsa de regalo con un portátil nuevo para el que todos habíamos puesto dinero, excepto Mateo, que se había olvidado de su parte. Así que la cubrí yo. La ceremonia era a las 2 de la tarde, pero yo había salido a las 6 de la mañana para asegurarme de no llegar tarde. Me senté en el salón de actos, radiante de orgullo, mientras Sofía miraba su móvil y Mateo revisaba su correo. Después de la ceremonia, tenían planes para una cena elegante en un restaurante exclusivo del centro. «Ya está reservado para 4, mamá», dijo Mateo con aire de disculpa. «Quizá la próxima vez». Me comí un sándwich sola en mi habitación de hotel y emprendí el largo viaje de vuelta a casa a la mañana siguiente. Fue entonces cuando Mateo lo dijo. Esas palabras que lo cambiarían todo. «Mamá, si te vas a poner difícil, quizá deberías recordar que esta ya no es tu casa. Su casa, sus reglas». Hizo un gesto hacia Sofía como si fuera la reina de Inglaterra. Me quedé allí, con la boca abierta, incapaz de articular palabra. 30 años de pagos de hipoteca. 30 años fregando, pintando, reparando, amando cada centímetro de estas paredes. Y de alguna manera, ya no era mi casa. Las fotografías en la repisa de la chimenea parecían burlarse de mí. Allí estaba Mateo a los 5 años, sin sus dientes de leche, sosteniendo un pez que habíamos pescado juntos en el embalse de San Juan. Recordaba ese día tan vívidamente. El sol brillaba y habíamos alquilado una pequeña barca. Mateo se emocionó tanto cuando sintió el tirón en su caña, y yo le ayudé a recogerlo, mis manos sobre las suyas, riéndonos ambos mientras el pez caía en la barca. «Lo he conseguido, mami», gritó. «He pescado uno grande». Roberto había hecho la foto, capturando ese momento de pura alegría, de amor sin complicaciones entre madre e hijo. Estaba su graduación del instituto, mi difunto marido Roberto con el brazo sobre sus hombros, ambos sonriendo a la cámara. Mateo había dado el discurso de fin de curso ese día, hablando de los valores familiares y la importancia de honrar a los que nos precedieron. Lloré lágrimas de orgullo, apretando mi programa con tanta fuerza que se arrugó. Nos dio las gracias públicamente, a mí y a Roberto, por nuestros sacrificios y amor incondicional. ¿Dónde estaba ese chico ahora? ¿Cuándo había sido reemplazado por este extraño que me miraba con desprecio? Estaba el día de la boda de Mateo, yo con mi mejor vestido, sosteniendo a la bebé Lucía pocas horas después de que naciera. Sofía había estado de parto 18 horas, y yo me senté en esa sala de espera del hospital todo el tiempo, llevando café y sándwiches para Mateo, ofreciendo apoyo y ánimo. Cuando Lucía finalmente llegó, perfecta y diminuta y gritando, me dejaron cogerla en brazos a mí primero después de los padres.
Miré esos ojos desenfocados de recién nacida y le hice una promesa silenciosa de estar siempre ahí para ella, de amarla incondicionalmente como amaba a su padre. ¿Cuándo habíamos pasado de eso a esto? Esa noche, me senté a la mesa de la cocina, mucho después de que todos se hubieran acostado. La casa crujía y se asentaba a mi alrededor. Sonidos familiares que antes me daban consuelo, pero que ahora parecían susurros de acusación. ¿Había provocado yo esto? Había amado demasiado, dado con demasiada libertad. Me había hecho tan disponible que me volví invisible. Recordé las últimas palabras de Roberto antes de que el infarto se lo llevara hace 5 años. No dejes que se aprovechen de ti, Margarita. Tienes que cuidar de ti misma también. Asentí, cogiéndole la mano, prometiéndolo. Pero las promesas son fáciles de romper cuando te ahogas en el duelo y la soledad. Roberto lo había visto incluso entonces, la forma en que Mateo solo llamaba cuando necesitaba algo, la forma en que las visitas se volvían más cortas y menos frecuentes. «Está ocupado, querida», decía yo, poniendo excusas. «Ahora tiene su propia vida». Roberto negaba con la cabeza, con esa mirada triste y sabia en sus ojos. Una cosa es tener tu propia vida, y otra es olvidar de dónde vienes. Nuestro hijo está peligrosamente cerca de lo segundo. Tuvimos una discusión sobre ello una vez, unos 6 meses antes del infarto de Roberto. Mateo había cancelado la Navidad ese año, diciendo que habían reservado un viaje de esquí a los Pirineos y no podían conseguir un reembolso. Roberto se enfureció. «Ese chico necesita aprender cuáles son las prioridades», dijo, con la cara roja. «No se abandona a tus padres mayores en Navidad por un viaje de esquí». Pero yo defendí a Mateo, como siempre hacía. «No somos mayores, Roberto. Solo tenemos 65 años, y merecen divertirse». Roberto me miró con tanta tristeza. «¿Cuándo vas a dejar de ponerle excusas, Margarita? ¿Cuándo vas a verle como realmente es, no como desearías que fuera?» Saqué los viejos álbumes de fotos, los que tienen fotos impresas de verdad, no estas cosas digitales que todo el mundo tiene ahora. Allí estaba yo, con 23 años, de pie frente a esta misma casa el día que la compramos. Mi pelo era oscuro entonces, no este gris acero, y mi cintura era más pequeña, mi cara sin arrugas. Roberto y yo habíamos juntado hasta el último céntimo para la entrada, haciendo turnos extra, saltándonos comidas, soñando con la familia que criaríamos aquí. Y criamos a Mateo aquí, en esta casa que se suponía que estaría llena de amor y risas para siempre. Encontré una fotografía de 1985, nuestro primer año completo en la casa. Habíamos hecho una barbacoa de verano, invitando a todos nuestros amigos y vecinos. Roberto estaba al mando de la parrilla, llevando ese ridículo delantal de «el rey de la cocina» que le había comprado de broma. Yo me reía de algo, con un Mateo de 2 años en brazos. El jardín estaba lleno de gente, y casi se podía sentir la felicidad que irradiaba la imagen. Teníamos tantos sueños ese día, tantas esperanzas para el futuro. Íbamos a envejecer en esta casa, ver a nuestros nietos jugar en el jardín, celebrar fiestas y reuniones durante décadas. Otra foto mostraba la fiesta del 10º cumpleaños de Mateo, esa en la que montamos una carrera de obstáculos en el patio trasero. 20 niños corriendo, riendo y gritando, comiendo tarta y helado. La cara de Mateo estaba cubierta de chocolate, y sonreía tan ampliamente que se le veía el hueco donde había perdido otro diente esa mañana. Había pasado semanas planeando esa fiesta, haciendo decoraciones a mano, horneando la tarta con forma de coche de carreras. «El mejor cumpleaños de mi vida, mamá», me dijo, abrazándome fuerte, dejando manchas de chocolate en mi camisa que nunca me molesté en lavar, guardando esa camisa durante años como recuerdo de su alegría. El álbum mostraba fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, búsquedas de huevos de Pascua en el patio trasero. Estaba el año que construimos la casa del árbol, Roberto y Mateo trabajando juntos durante todo un verano, midiendo, cerrando y martilleando. Yo les llevaba limonada y sándwiches, documentando el progreso con mi cámara. La casa del árbol terminada era magnífica,
con un techo de verdad, ventanas y una escalera de cuerda. Mateo durmió allí todas las noches durante un mes, hasta que los mosquitos lo hicieron volver a casa. Estaba el año que instalamos la piscina. Habíamos ahorrado durante 5 años, y cuando finalmente estuvo terminada, Mateo invitó a todos los niños del barrio. Nuestro patio trasero se convirtió en el lugar de reunión del verano, y me encantó cada minuto. El sonido de las risas de los niños, las huellas mojadas en el patio, el suministro interminable de polos y crema solar. Sofía hizo quitar esa piscina cuando remodelaron hace 3 años, diciendo que era una responsabilidad para el seguro y un desperdicio de espacio. La rellenaron de hormigón y plantaron césped, borrando una pieza más de nuestra historia familiar. Allí estaba Mateo aprendiendo a montar en bici en este mismo camino de entrada, yo corriendo detrás de él con los brazos extendidos, lista para cogerlo si se caía. ¿Cuándo dejó de necesitar que lo cogiera? ¿Cuándo empezó a alejarme en su lugar? Pensé en todo el dinero que le había dado a lo largo de los años. No solo pequeñas cantidades para gasolina o la compra, sino sumas sustanciales. Estaban los 20.000 euros para sus préstamos universitarios cuando se graduó, el dinero que obtuve de vender la colección de coches clásicos de Roberto, algo que mi marido había pasado décadas construyendo. Roberto amaba esos coches, pasaba cada fin de semana trasteando en el garaje, yendo a ferias y mercadillos. Su orgullo y alegría era un Seat 600 de 1967, en perfectas condiciones, que valía al menos 15.000 euros por sí solo. ¿Estás segura de esto?, me preguntó el comprador cuando lo vendí. Esto es una pieza de coleccionista. Su marido debía de amar este coche. Asentí, con lágrimas en los ojos, pensando en cómo Mateo se ahogaba en deudas estudiantiles, cómo este dinero podría darle un nuevo comienzo. Mi marido amaba a su hijo más que a cualquier coche, dije, y era verdad. Roberto los habría vendido todos él mismo si hubiera vivido lo suficiente para ver a Mateo en apuros. Mateo apenas levantó la vista de su móvil cuando le di el cheque. Gracias, mamá, dijo, ya enviando un mensaje a alguien, probablemente a Sofía, probablemente sobre cómo podrían finalmente hacer ese viaje a Europa que habían estado planeando. Se fueron a París, Roma y Barcelona, publicando fotos en las redes sociales de restaurantes caros y hoteles de lujo, mientras yo comía sola en la casa que se sentía demasiado grande y demasiado vacía sin Roberto. Luego estaban los 15.000 para la entrada de su piso en Barcelona, antes de que el mercado inmobiliario se desplomara y lo perdieran todo. Los 10.000 para la matrícula del colegio privado de Lucía, cuando dijeron que no podían permitírselo. Los 5.000 aquí y allá para emergencias que parecían ocurrir con una frecuencia alarmante. Reparaciones del coche, facturas médicas, impuestos de la propiedad que se les había olvidado presupuestar. Nunca llevé la cuenta exacta, pero si lo sumara todo, probablemente les había dado cerca de 70 u 80.000 euros a lo largo de los años. Dinero de mi pensión de maestra, de las pequeñas inversiones que Roberto me había dejado, de vender trozos de nuestra vida juntos. Vendí las herramientas de Roberto, las que había coleccionado durante 40 años de trabajo de carpintería. Vendí la vajilla de mi madre, la que trajo de Polonia cuando emigró. Vendí joyas, muebles, libros, cualquier cosa de valor, siempre diciéndome que era por el futuro de Mateo, por las oportunidades de Lucía, por su felicidad. ¿Y qué había recibido a cambio? ¿Y qué había recibido a cambio? Cumpleaños olvidados. El año pasado, en mis 70 cumpleaños, esperé todo el día una llamada, una tarjeta, cualquier cosa. Me desperté temprano, diciéndome que probablemente estaban planeando una sorpresa. Me peiné y maquillé, me puse un vestido bonito, por si acaso pasaban por aquí. Me horneé una tarta, pensando que tal vez llegarían para cenar. Finalmente, a las 9 de la noche, mientras guardaba la tarta intacta, Mateo envió un mensaje. «Feliz cumpleaños, mamá. Perdona, día de locos en el trabajo. Eso fue todo. Ni visita, ni flores, ni tarta». Me compré una pequeña tarta de chocolate del supermercado
y me comí un trozo sola en esta misma mesa de la cocina. Las velas sin encender porque encenderlas parecía demasiado patético. Me senté allí esa noche, sosteniendo mi móvil, mirando ese breve mensaje de texto, y sentí que algo dentro de mí se resquebrajaba. No se rompió del todo, todavía no, pero definitivamente se resquebrajó. Pensé en devolverle la llamada, en decir algo, cualquier cosa, pero ¿qué diría? Me ha dolido que te olvidaras de mis 70 cumpleaños. Sonaría necesitada, exigente. Exactamente el tipo de comportamiento del que Sofía se quejaba en esos mensajes de texto que descubriría más tarde. Cuando tuve neumonía el invierno pasado, tan enferma que apenas podía levantarme de la cama, llamé a Mateo 3 veces antes de que respondiera. Mamá, no puedo ir ahora. Sofía tiene una cosa del trabajo y Lucía tiene fútbol. Estuve en cama una semana, con fiebre y sola, hasta que la señora Hernández, la vecina, se dio cuenta de que mis periódicos se acumulaban y vino a ver cómo estaba. Me trajo sopa y medicinas, se sentó conmigo, se aseguró de que respiraba bien. Una vecina a la que conocía desde hacía menos de 5 años hizo más por mí que mi propio son. Recuerdo los sueños febriles de esa semana, alucinaciones en las que Roberto todavía estaba vivo, en las que Mateo todavía era ese niño pequeño que me necesitaba. Me despertaba pidiendo ayuda, y la casa estaba vacía y silenciosa. Me arrastraba al baño, a la cocina a por agua, agarrándome a las paredes y a los muebles para no caerme. Mi temperatura llegó a 39,7 en un momento dado, y consideré seriamente llamar a una ambulancia, pero me daba demasiada vergüenza de que mi propia familia no estuviera allí para ayudarme. La señora Hernández se horrorizó cuando me encontró. Margarita, podrías haber muerto, dijo, con el rostro pálido de preocupación. ¿Dónde está tu hijo? ¿Sabe que estás tan enferma? Le puse excusas, como siempre. Está muy ocupado. Tiene un trabajo exigente. Me miró con tanta pena, y esa mirada me dolió casi tanto como la neumonía. Pero le perdoné. Siempre le perdonaba. Cuando se olvidó del Día de la Madre, cuando canceló la Navidad porque querían esquiar en los Pirineos, cuando no pudo venir al aniversario de la muerte de Roberto porque tenían entradas para un concierto. Perdoné y perdoné y perdoné, diciéndome que estaba ocupado, que tenía su propia vida, que yo era demasiado necesitada, demasiado exigente, demasiada carga. El Día de la Madre había sido especialmente doloroso este año. Vi todas las publicaciones en las redes sociales, familias reunidas para almorzar, hijos sorprendiendo a sus madres con flores, tarjetas y homenajes sinceros. Esperé junto al teléfono toda la mañana, toda la tarde. Sofía había publicado un largo y efusivo homenaje a su propia madre, con un álbum de fotos de sus aventuras juntas. Nada sobre mí, ni una mención. A las 8 de la noche, mi móvil finalmente vibró. Un mensaje de grupo, enviado al menos a 50 personas según la lista de destinatarios que pude ver. Feliz Día de la Madre a todas las madres increíbles. Con un emoji de flor genérico. Eso fue todo. Un mensaje masivo que probablemente le llevó 5 segundos enviar. La noche se hizo más profunda, y me preparé una taza de manzanilla, la misma que llevaba bebiendo 40 años. La taza estaba desconchada por un lado, un pequeño defecto al que me había acostumbrado. La sostuve con ambas manos, sintiendo el calor filtrarse en mis dedos artríticos, y me permití llorar. No las lágrimas silenciosas y dignas que solía permitirme, sino sollozos profundos y desgarradores que sacudieron todo mi cuerpo. Lloré por Roberto, que se fue demasiado pronto. Lloré por el hijo que creía haber criado, el que parecía haberse desvanecido y haber sido reemplazado por este extraño que me miraba con impaciencia y desprecio apenas disimulado. Lloré por mí misma, por la mujer en la que me había convertido, siempre dando, nunca recibiendo, siempre disponible, nunca valorada. Las lágrimas venían de un lugar muy profundo,
Un depósito de dolor que había mantenido bajo llave durante años. Lloré por cada cumpleaños olvidado, cada visita cancelada, cada momento de soledad que había soportado. Lloré por la pérdida de Roberto, la única persona que realmente me había visto, que me había valorado por algo más que lo que podía proporcionar. Lloré hasta que mi garganta estuvo en carne viva y mis ojos hinchados, y no quedaron más lágrimas. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Fue sutil, como una puerta abriéndose en una habitación que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Miré alrededor de mi cocina, las cortinas que había cosido, los azulejos que había elegido, la pintura que había aplicado con mis propias manos. Esta era mi casa. Mía. No de Sofía, ni siquiera de Mateo, a pesar de lo que él parecía pensar. Mía. Pensé en la conversación que había oído por casualidad hacía solo 2 días. Estaba en el sótano haciendo la colada y sus voces se oían a través de los conductos de la calefacción. Sofía estaba al teléfono con alguien, probablemente su madre. Lo sé, decía ella. Pero estamos ahorrando mucho dinero viviendo aquí. Y una vez que añada a Mateo a la escritura como hemos estado presionando, podemos refinanciar y usar el capital para la casa de la playa que queremos. No va a estar aquí para siempre, y francamente, se está volviendo muy pesada. Todas sus preguntas, su necesidad de atención. Es agotador. Mis manos se congelaron en la cesta de la ropa, un par de calcetines de Mateo apretados en mis puños. Sentí que la sangre se me iba del rostro. El corazón me latía tan fuerte que pensé que podría estallar a través de mi pecho. El conducto de la calefacción transmitía cada palabra con una claridad cristalina. La voz de Sofía metálica, pero inconfundible. La voz de su madre se oyó débilmente, haciendo una pregunta que no pude distinguir del todo. Sofía se rió, un sonido áspero y sin humor. Oh, lo hará con el tiempo. Mateo está trabajando en ello. Ya sabes cómo es. Siempre ha sido capaz de convencerla de cualquier cosa. ¿Recuerdas cuando necesitábamos dinero para el piso de Barcelona? Una conversación y ya estaba extendiendo un cheque. La otra voz dijo algo más, y Sofía respondió, la casa vale al menos 450,000, quizás 500,000 con el mercado actual, y debe unos 30,000 de hipoteca si acaso. Estamos hablando de un capital importante aquí, mamá. Una vez que tengamos nuestros nombres en el título, podemos sacar una línea de crédito, pagar nuestras tarjetas de crédito, comprar la casa de la playa que hemos estado mirando. Mateo ya ha hablado con un gestor de préstamos. Añadir a Mateo a la escritura. Llevaban meses presionando para eso, diciéndome que facilitaría las cosas cuando yo falleciera, que ahorraría en impuestos de sucesiones, que era lo más inteligente. Me había estado resistiendo. Algún instinto me decía que aguantara, pero me estaba debilitando. Quizás esta semana, había pensado. Quizás debería hacerlo y hacer felices a todos. Pero de pie allí en el sótano, sosteniendo un par de calcetines de Mateo, me di cuenta de que no querían hacerme feliz. Querían mi casa. Y una vez que la tuvieran, ¿qué les impediría echarme por completo? Ya estaba a medio camino de ser borrada. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que me volviera completamente invisible? Pensé en las residencias de ancianos, en los apartamentos para mayores, en todas las formas en que se aparta a las personas mayores cuando se vuelven un inconveniente. Una vez que mi nombre no estuviera en la escritura, una vez que no tuviera ningún derecho legal sobre mi propia casa, ¿qué les impediría sugerir que podría estar más feliz en otro lugar? En algún lugar más pequeño, más manejable, en algún lugar que no fuera mi casa. El recuerdo de ese momento me dio fuerzas. Terminé mi té y subí a mi dormitorio, el que había compartido con Roberto durante 35 años. Sus gafas de leer todavía estaban en la mesita de noche, y las toqué suavemente antes de abrir mi portátil. Era tarde, casi medianoche, pero no me importaba. Empecé a teclear, buscando información sobre derechos de propiedad, sobre las leyes de arrendamiento en España,
¿Sobre qué derechos tenía como única propietaria de esta casa? A la mañana siguiente, me desperté temprano, antes de que nadie más se moviera. Apenas había dormido. Mi mente estaba demasiado llena de pensamientos, planes y posibilidades. Hice café, del fuerte que a Roberto le encantaba, y me senté a la mesa de la cocina con un cuaderno. Empecé a escribirlo todo, cada préstamo, cada cumpleaños olvidado, cada promesa rota. Las cifras sumaban algo asombroso. No solo el dinero, aunque eso era sustancial, sino el tiempo, la energía, los pedazos de mi corazón que había entregado tan libremente. Mateo bajó sobre las 8, con el pelo revuelto por el sueño, ya con su móvil. «Buenos días, mamá», dijo sin levantar la vista. «¿Puedes hacer tortitas? Lucía tiene entrenamiento temprano y Sofía tiene que irse a las 9». Lo miré, realmente lo miré. ¿Cuándo se había convertido en esta persona? ¿Cuándo me había convertido yo en la mujer que saltaba a cada orden? El niño que había criado era atento, considerado. Ayudaba con los platos sin que se lo pidieran. Se daba cuenta cuando yo estaba cansada o triste. Se preocupaba por mis sentimientos. Este hombre frente a mí era un extraño con la cara de mi hijo. «No», dije en voz baja. Levantó la vista, sorprendido. «¿Qué?» «No. No voy a hacer tortitas esta mañana. Hay cereales en la despensa». Sus ojos se entrecerraron. ¿Hablas en serio? ¿De verdad vas a montar un escándalo por unas tortitas? Hablo en serio sobre muchas cosas, Mateo. Tenemos que hablar. No tengo tiempo para esto. Empezó a darse la vuelta, descartándome como si fuera una interrupción molesta en su agenda. «Saca tiempo», dije, mi voz más fuerte de lo que la había oído en años. Las palabras vinieron de algún lugar profundo, de esa parte de mí que había estado en silencio durante demasiado tiempo. «Tenemos que hablar de vuestros planes para quedaros con mi casa». Se congeló. Su rostro pasó de pálido a rojo. «No sé de qué hablas». Oí a Sofía. Lo oí todo. Sobre añadir tu nombre a la escritura, sobre la refinanciación, sobre la casa de la playa, sobre que no estaré aquí para siempre. Mis manos temblaban, pero mi voz se mantuvo firme. Sobre lo agotadora que soy, lo difícil que soy de llevar, sobre cómo me has estado manipulando para que te ceda mi casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía apareció en la puerta, envuelta en la cara bata de seda que le había comprado por Navidad, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Margarita, debes haberlo entendido mal. Solo estábamos discutiendo opciones para tu futuro, para tu protección». ¿Mi protección? Me reí, un sonido amargo que me sorprendió incluso a mí. «Queréis protegerme hasta echarme de mi propia casa. Queréis protegerme de tener cualquier seguridad o independencia. Queréis protegeros a vosotros mismos con mi capital y mi propiedad». «Eso no es justo», dijo Mateo, su voz subiendo de tono. «Te hemos estado ayudando. Nos mudamos para hacerte compañía, para asegurarnos de que no estuvieras sola. ¿A eso lo llamáis así? Porque yo lo llamo usarme. Lo llamo aprovecharse. Lo llamo tratarme como un cajero automático y un servicio de limpieza. Lo llamo planear robar mi casa mientras fingís preocuparos por mi bienestar». Lucía entró, atraída por las voces altas. Por primera vez en meses, no estaba mirando su móvil. Sus ojos estaban muy abiertos, inseguros, mientras miraba a los adultos en la habitación. «¿Qué está pasando?», preguntó. Me volví hacia mi nieta, esta niña a la que había amado desde el momento en que nació. «Lucía, cariño, ¿cuándo fue la última vez que tú y yo hablamos de verdad? No yo preguntándote si necesitabas algo, sino hablando de verdad». Se movió incómoda, abrazándose a sí misma. «No lo sé, abuela». «Exacto. Porque habéis estado tan ocupados tratándome como un mueble que os habéis olvidado de que soy una persona. Una persona que es dueña de esta casa, que ha estado pagando por todo, que ha estado cocinando, limpiando y haciendo la colada como una especie de sirvienta». «Mamá, estás siendo dramática»,
dijo Mateo. Pero había incertidumbre en sus ojos ahora. Nadie te está obligando a hacer nada. No, solo me hacéis sentir culpable si no lo hago. Me hacéis sentir como si yo fuera el problema. Pero se acabó, Mateo. Se acabó el ser utilizada. Se acabó el ser manipulada. Se acabó el ser borrada en mi propia casa. La máscara de Sofía se deslizó. ¿Utilizada? Te salvamos de estar sola en esta casa tan grande. Renunciamos a nuestra propia independencia para estar aquí para ti. Renunciasteis a vuestro piso porque no podíais permitíroslo, respondí. Necesitabais un lugar donde vivir, y yo os abrí mis puertas. Pero eso no fue suficiente, ¿verdad? Queríais mi dinero, mi tiempo, mi casa, todo. Queríais coger y coger y coger hasta que no quedara nada de mí. La discusión se intensificó, las voces subiendo y bajando, las acusaciones volando. Pero a pesar de todo, me mantuve firme. Por primera vez en mi vida, no me estaba echando atrás, no me estaba disculpando, no estaba tratando de calmar las cosas para mantener la paz. Estaba luchando por mí misma, por mi dignidad, por mi derecho a existir en mi propia casa. Finalmente, agotados y emocionados, todos nos retiramos a rincones separados de la casa. Fui a mi dormitorio y cerré la puerta con llave, algo que nunca había hecho antes. Mis manos temblaban y mi corazón se aceleraba, pero debajo del miedo y la ira, había algo más. Algo que se sentía casi como la libertad. Pasé ese día al teléfono. Primero, llamé a mi abogado, el viejo señor Pérez que había llevado el testamento de Roberto. Mis manos temblaban mientras marcaba su número, y casi colgué 3 veces antes de que la llamada se conectara. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente estaba a punto de desahuciar a mi propio hijo? La secretaria del señor Pérez me pasó con él inmediatamente. Margarita, dijo cálidamente, ha pasado un tiempo. ¿Cómo estás? Respiré hondo y le conté todo. Sobre Mateo y Sofía mudándose, sobre las conversaciones escuchadas, sobre los mensajes de texto, sobre la manipulación financiera. Mi voz se quebró varias veces, pero seguí adelante. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado. Margarita, dijo finalmente el señor Pérez, su voz suave pero firme. Voy a decirte algo que probablemente debería haber dicho hace años. He visto este patrón antes, demasiadas veces. Hijos adultos que ven a sus padres como recursos en lugar de personas. Lo que describes no es solo falta de respeto. Es explotación financiera y posiblemente abuso a personas mayores. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Abuso a personas mayores. Mi propio hijo. Tienes todo el derecho a pedirles que se vayan, continuó. Esta es tu propiedad. No les debes nada legalmente. Como tu abogado, te aconsejo que documentes todo. Cada retirada de tus cuentas, cada promesa que hicieron, cada prueba de sus intenciones. Haz capturas de pantalla de esos mensajes de texto. Anota fechas y horas de las conversaciones que has escuchado. Si esto se agrava, y rezo para que no, necesitarás esa documentación. ¿De verdad crees que podría agravarse tanto? Pregunté, con voz débil. Espero que no. Pero he ejercido la abogacía durante 43 años, Margarita. He visto familias destrozadas por mucho menos. Lo que me preocupa es la naturaleza sistemática de esto. No solo te pidieron ayuda, se mudaron, te aislaron, trabajaron para acceder a tus activos e hicieron planes para tu propiedad a tus espaldas. Eso no es desesperación, eso es cálculo. Después de discutir el proceso legal para el desahucio, hizo una pausa. Margarita, sé que esto es doloroso. Roberto fue mi amigo durante más de 30 años. Estuve en vuestra boda. Vi crecer a Mateo. Y te digo que Roberto estaría orgulloso de ti por defenderte. Le preocupaba esto. Me dijo una vez, no mucho antes de morir, que temía que Mateo se hubiera vuelto demasiado egoísta, demasiado centrado en lo que podía obtener en lugar de en lo que podía dar. Colgué sintiéndome validada pero también profundamente triste. Luego llamé al banco. La conversación con mi banco duró más de 1 hora.
Tuvieron que revisar meses de transacciones, congelar mis antiguas cuentas, abrir nuevas. Las preguntas de seguridad me parecieron invasivas. ¿Se siente segura en su casa? ¿Alguien la ha amenazado? ¿Tiene otro lugar donde quedarse si es necesario? Seguí diciendo que estaba bien. ¿Pero lo estaba? Luego llamé a un cerrajero. Necesito cambiar mis cerraduras, dije. Todas. La puerta de entrada, la de atrás, el garaje, todo. ¿Cuándo quiere que vayamos?, preguntó la mujer al teléfono. Tan pronto como se hayan ido, dije. Le devolveré la llamada con la fecha exacta. Con cada llamada, me sentía más fuerte, más segura. Esta era mi casa, mi vida, y la estaba recuperando. Esa tarde, encontré a Mateo en el salón, mirando por la ventana. Por un momento, parecía el niño pequeño que solía acurrucarse a mi lado en el sofá, pidiéndome que le leyera solo un cuento más. Mi corazón se ablandó ligeramente, pero luego recordé sus palabras de ayer. Su casa, sus reglas. Mateo, dije en voz baja, necesito que tú y tu familia os mudéis. Se dio la vuelta, su rostro una mezcla de sorpresa e ira. No puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. Tenéis hasta fin de mes. Eso os da 4 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. Mamá, vamos. No hagas esto. Somos familia. Exacto. Somos familia. Y la familia no se trata como me habéis estado tratando. La familia no conspira para robar la casa de alguien. La familia no olvida cumpleaños. Ignora enfermedades y coge sin dar nunca nada a cambio. Damos a cambio, protestó débilmente. Pero a su voz le faltaba convicción, y ambos lo sabíamos. ¿En serio? Dime una cosa que hayas hecho por mí en los últimos 6 meses que no fuera porque te lo pedí o porque necesitabas algo de mí primero. Abrió la boca y luego la cerró. Sus ojos recorrieron la habitación, como si buscara una respuesta escrita en las paredes. El silencio se extendió entre nosotros como un cañón, ancho y profundo e imposible de cruzar. Eso pensaba. Dije en voz baja. Te quiero, Mateo. Siempre te querré. Pero ya no puedo dejar que me trates así. Merezco algo mejor. Merezco respeto. Merezco ser vista y valorada, no utilizada y descartada. Los siguientes días fueron tensos. La casa se sentía como una olla a presión, a punto de explotar en cualquier momento. Nos movíamos el uno alrededor del otro como piezas de ajedrez, estratégicos y cuidadosos, evitando el contacto directo cuando era posible. Sofía intentó la negociación primero. Me sentó a la mesa de la cocina con una taza de té que no había pedido y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Margarita, hablemos de esto razonablemente. Todos somos adultos aquí. Creo que ha habido un malentendido. No hay ningún malentendido, dije en voz baja. Pero sí lo hay, insistió, su voz adquiriendo ese tono condescendiente que usaba cuando pensaba que me estaba poniendo difícil. Oíste una conversación privada y la sacaste de contexto. Mateo y yo solo estábamos explorando opciones para la seguridad financiera de todos. Se llama planificación patrimonial, Margarita. Los adultos responsables lo hacen. Los adultos responsables no conspiran para quedarse con la casa de alguien mientras fingen cuidarlo. Nos preocupamos por ti. Nos mudamos aquí para ayudarte. No, os mudasteis aquí porque necesitabais un lugar donde vivir. Hay una diferencia. Cuando la negociación no funcionó, intentó las lágrimas. Volví de la compra una tarde y la encontré sollozando en la mesa de la cocina, su móvil posicionado sospechosamente cerca, probablemente grabando o listo para publicar en las redes sociales. ¿Cómo puedes hacernos esto?, gimió. Hemos renunciado a todo para estar aquí por ti. Lucía tuvo que cambiar de colegio. Mateo tuvo que encontrar un nuevo trabajo. ¿Y así es como nos lo pagas? Dejé la compra y la miré con calma. Sofía, Mateo no encontró un nuevo trabajo. Lo despidieron del anterior por bajo rendimiento. No cambiaste de colegio a Lucía por amabilidad. Lo cambiaste porque ya no podíais pagar el privado.
Y no estoy pagando nada, porque no me habéis dado nada más que estrés y dolor. Dejó de llorar inmediatamente. Sus ojos se volvieron fríos. Y fue entonces cuando empezaron las amenazas. Vas a morir sola, me sisió una tarde. Su máscara completamente caída, sus verdaderos sentimientos finalmente expuestos. Nadie querrá estar cerca de una vieja amargada que echó a su propia familia. ¿Crees que tus amiguitas del club de lectura estarán ahí para ti cuando estés enferma? Cuando no puedas cuidarte sola, desaparecerán y no tendrás a nadie. A nadie. Sus palabras estaban diseñadas para herir, para asustarme y someterme. Y hace unos meses habrían funcionado. Pero ahora, habiendo visto su verdadera naturaleza, solo me entristecieron. Triste por ella, por la amargura que llevaba, por la forma en que veía las relaciones como transacciones. Mateo alternaba entre la ira y los chantajes emocionales, recordándome todas las veces que me había necesitado, como si eso de alguna manera justificara cómo me estaba tratando ahora. ¿Recuerdas cuando estuve enfermo en la universidad y condujiste 8 horas para traerme sopa? Dijo una noche, encontrándome en el jardín. Te quedaste conmigo 3 días, faltando al trabajo, cuidándome. ¿Recuerdas? Lo recuerdo, dije, sin levantar la vista de las rosas que estaba podando. ¿Recuerdas cuando me divorcié de Sara y me dejaste vivir aquí 6 meses? Nunca pediste alquiler, nunca te quejaste, solo me dejaste sanar a mi ritmo. ¿Recuerdas? También lo recuerdo. Entonces, ¿cómo puedes hacer esto? Su voz se quebró. ¿Cómo puedes echarme después de todo lo que hemos pasado? ¿Así es como pagas todo ese amor? Dejé las tijeras de podar y lo miré directamente. Mateo, el amor de una madre no es algo que necesite ser pagado. Se da libremente. Pero eso no significa que puedas abusar de él. Sí, conduje 8 horas cuando estabas enfermo, porque eso es lo que hacen las madres. Pero cuando yo estuve enferma el invierno pasado, no te molestaste en conducir 20 minutos. Sí, te dejé vivir aquí después de tu divorcio, pero estás confundiendo esa amabilidad con un permiso para robarme ahora. Nunca te he robado. Te llevaste 12.000 euros de mi cuenta sin preguntar. ¿Cómo llamas a eso? No tuvo respuesta. Simplemente se dio la vuelta y se fue, dejándome sola con mis rosas y mis pensamientos. Pero me mantuve firme. Me reuní con el señor Pérez, quien me aseguró que la casa estaba únicamente a mi nombre y que tenía todo el derecho a pedirles que se fueran. Cambié mi testamento, eliminando la cláusula que dejaba la casa a Mateo, y en su lugar, estableciendo un fideicomiso que aseguraría mi seguridad financiera ante todo. Lo que quedara después de que se cubrieran mis necesidades podría ir al fondo de educación de Lucía, evitando por completo a Mateo y Sofía. También pedí una cita en el banco para revisar mis cuentas. Me sorprendió descubrir que Mateo había estado retirando dinero regularmente. Pequeñas cantidades que no había notado, pero que sumaban varios miles de euros en los últimos 6 meses. Tenía acceso porque lo había añadido como titular conjunto de la cuenta hacía años, cuando Roberto estaba enfermo y yo necesitaba ayuda para gestionar las cosas. Otra cosa de la que se habían aprovechado. La directora del banco, una joven llamada Cristina, miró el extracto con preocupación. Señora Pérez, ¿es usted consciente de todas estas retiradas? Están codificadas como retiradas de efectivo en cajeros automáticos. La mayoría a horas extrañas, señaló la pantalla, mostrando retiradas a las 2 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, horas en las que yo siempre estaba dormida. No tenía ni idea, admití, sintiéndome tonta e ingenua. Voy a recomendar que lo eliminemos de la cuenta inmediatamente y le emitamos una nueva tarjeta. Si sospecha de abuso financiero a personas mayores, también podemos presentar una denuncia ante los servicios de protección de adultos. Abuso financiero a personas mayores. Las palabras dolían, pero eran precisas. Mi propio hijo me había estado robando, sacando dinero mientras yo dormía, tratando mis cuentas como su hucha personal. La señora Hernández,
mi vecina, se convirtió en una aliada inesperada. Había estado observando la situación, y una tarde me invitó a tomar un café. Su cocina era cálida y acogedora, llena del olor a repostería recién hecha. Margarita, dijo, sirviendo té en delicadas tazas de porcelana. Llevo un tiempo queriendo decir algo, pero no quería interferir. Pero lo que tu hijo y su familia te están haciendo no está bien. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. No sé qué hacer, Inés. Parte de mí piensa que estoy siendo terrible, echando a mi propio hijo. No lo estás echando. Estás pidiendo a un hombre adulto que asuma la responsabilidad de su propia vida. Hay una diferencia. Me dio una palmadita en la mano. Has sido una buena madre. Demasiado buena, tal vez. A veces nuestros hijos necesitan aprender que el amor no es lo mismo que ser un felpudo. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi alma. En eso me había convertido, en un felpudo. Alguien a quien pisotear, usar, dar por sentado. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Cuándo dejé de ser Margarita Pérez, maestra, esposa, mujer individual con sus propias necesidades y sueños, y me convertí simplemente en mamá, la persona que existe únicamente para servir a los demás? Pensé en mi propia madre, que murió cuando yo tenía 30 años. Era fuerte, independiente, nunca aceptaba nada de nadie. Recuerdo que me dijo una vez, Margarita, tienes un corazón demasiado blando. Necesitas aprender a decir que no. Lo descarté en ese momento, pensando que era demasiado dura, demasiado poco cariñosa. Pero tal vez había estado tratando de enseñarme algo importante. Mi madre había emigrado de Polonia sin nada más que una maleta y determinación. Trabajó en 3 empleos para mantenernos después de la muerte de mi padre, sin pedir ayuda, sin quejarse nunca. Cuando me comprometí con Roberto, me llevó a un lado. Ámalo con todo tu corazón, dijo. Pero nunca te pierdas a ti misma en el proceso. Una mujer que no tiene nada propio no tiene nada que dar. El fin de semana antes de que tuvieran previsto mudarse, Sofía intentó una última manipulación. Vino a mi habitación con lágrimas corriendo por su rostro, diciéndome que Lucía estaba desolada, que estaba rompiendo la familia, que Mateo estaba tan estresado que apenas podía funcionar en el trabajo. Por favor, Margarita, suplicó. Por favor, no hagas esto. Cambiaremos. Seremos mejores. Solo danos otra oportunidad. Por un momento, vacilé. La vieja Margarita quería consolarla, decir que estaba bien, olvidar todo y volver a como estaban las cosas. Pero luego recordé los mensajes de texto, la conversación escuchada, los cumpleaños olvidados y las enfermedades ignoradas. Recordé estar de pie en mi propia cocina sintiéndome como una intrusa. Sofía, dije con calma, si realmente te importara mantener a esta familia unida, me habrías tratado mejor cuando tuviste la oportunidad. Esta no es una decisión repentina. Este es el resultado de meses de falta de respeto y manipulación. Y se acabó. El día de la mudanza llegó frío y gris, un tiempo apropiado para una transición tan difícil. Me desperté temprano, antes del amanecer, y me hice una cafetera de café fuerte. Me senté a la mesa de la cocina, escuchando a la casa crujir y asentarse, sabiendo que esta sería la última mañana que me despertaría con ellos bajo mi techo. Parte de mí quería quedarme en mi habitación, esconderme hasta que todo terminara. Pero había pasado demasiados meses escondiéndome, siendo invisible. Así que me vestí, me peiné, me puse mi suéter favorito, el de cachemira azul que Roberto me había regalado por nuestro 25º aniversario. Quería afrontar este momento con dignidad. El camión de mudanzas llegó a las 8 en punto. Miré desde la ventana cómo 2 hombres corpulentos empezaban a bajar cajas y muebles por el camino de entrada. Sofía supervisaba con un portapapeles, marcando los artículos, su rostro una máscara de fría eficiencia. Mateo se movía mecánicamente, sus movimientos rígidos y torpes.
Lucía no dejaba de mirar hacia la casa, y me pregunté qué estaría pensando. ¿Lo entendía? ¿Me culpaba a mí? ¿Crecería pensando que su abuela era cruel? Quería salir y hablar con ella, explicarle, asegurarme de que sabía que la quería. Pero Sofía había dejado claro que debía mantenerme alejada de Lucía, que ya había hecho suficiente daño. Así que observé desde la ventana a esta nieta que había amado desde que nació, y me permití llorar la relación que podríamos haber tenido. Quizás algún día, cuando fuera mayor, cuando pudiera pensar por sí misma, tendríamos la oportunidad de reconectar. O quizás esto era todo, el capítulo final, el triste final de una historia que había comenzado con tanta esperanza y promesa. La carga duró 3 horas. Me mantuve ocupada en la parte trasera de la casa, organizando armarios que no necesitaban organización, limpiando superficies que ya estaban limpias. Cualquier cosa para evitar el sonido de los muebles raspando, las cajas golpeando, el desmantelamiento físico de su presencia en mi hogar. Alrededor de las 11, hubo un estrépito en el piso de arriba, seguido de una palabrota. Fui a investigar y encontré a Mateo en su antiguo dormitorio, de pie entre cristales rotos. Había estado descolgando una foto enmarcada de la pared, la de él y Roberto en su graduación universitaria, y se le había resbalado de las manos. «Lo siento», dijo, mirando el marco destrozado. «No quería». «Está bien», dije, cogiendo una escoba del armario del pasillo. «Solo es cristal. La foto es lo que importa». Limpiamos los cristales juntos en silencio, nuestras manos moviéndose con una coordinación practicada, un remanente de años de ser madre e hijo. Cuando terminamos, él cogió la foto, ahora libre de su marco, y la miró durante un largo momento. «Lo echo de menos», dijo Mateo en voz baja. «A papá, lo echo mucho de menos». «Yo también. No estaría orgulloso de mí ahora mismo, ¿verdad? Podría haber mentido, haber ofrecido un consuelo vacío, pero nos debía a ambos más que eso. No, no lo estaría. Pero eso no significa que no puedas cambiar. No significa que no puedas volver a ser alguien de quien estaría orgulloso». Mateo asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Lo siento de verdad, mamá. Sé que no me crees, pero lo siento. No sé cuándo me convertí en esta persona. No sé cuándo dejé de ser tu hijo y empecé a ser esto. Yo sé cuándo», dije en voz baja. «Fue gradual. Pequeñas decisiones, pequeñas concesiones con tu integridad. Es fácil caer en el egoísmo cuando no prestas atención. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto ahora?» Mateo entró una última vez, aparentemente para comprobar si se habían olvidado algo, pero en realidad, creo, para hacer un último intento. «Mamá», dijo, de pie en el pasillo que llevaba a su antiguo dormitorio de arriba, con la voz temblorosa. «Lo siento. De verdad. Sé que no te tratamos bien. Pero, ¿de verdad vas a tirar por la borda nuestra relación por esto?» «No la estoy tirando por la borda», dije. «Me estoy salvando a mí misma. Hay una diferencia. Y tal vez, si piensas en lo que pasó aquí, si realmente miras cómo me has estado tratando, tal vez algún día podamos reconstruir algo. Pero tiene que ser diferente. Tiene que basarse en el respeto». Asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. «Te quiero, ¿sabes?» «Lo sé. Yo también te quiero. Pero el amor no es suficiente cuando es unilateral». Caminó hacia la puerta, luego se volvió una vez más. «Si arreglo esto, si realmente cambio, si me convierto en alguien mejor, ¿me darás otra oportunidad?» Lo pensé cuidadosamente antes de responder. «No lo sé, Mateo. Pregúntamelo dentro de un año. Pregúntamelo después de que hayas demostrado, con acciones y no con palabras, que realmente has cambiado. Pero ahora mismo, necesito que te vayas. Necesito que me dejes sanar». Se fueron, y la casa quedó en silencio. Durante las primeras horas, deambulé de habitación en habitación, sintiendo el vacío. La tranquilidad era a la vez pacífica e inquietante.
Estaba sola, verdaderamente sola, por primera vez en meses. Parte de mí se sentía aliviada. Parte de mí se sentía aterrorizada. ¿Qué había hecho? Me quedé en el antiguo dormitorio de Mateo, en el que durmió de niño, antes de ir a la universidad. El papel de la pared todavía tenía rastros de las estrellas que brillan en la oscuridad que pegamos en el techo cuando tenía 7 años. Las quité hace años, pero sus débiles contornos permanecían, fantasmas de tiempos más felices. Me senté en el suelo, apoyada contra la pared, y me permití sentir todo el peso de lo que acababa de suceder. Esa noche, me preparé una cena sencilla, solo huevos revueltos y tostadas, y me la comí en la mesa de la cocina con un libro apoyado delante de mí. Había olvidado lo que se sentía al leer sin interrupciones, al disfrutar de una comida sin que alguien me pidiera algo. Fue extraño pero no desagradable. A la mañana siguiente, me desperté temprano e hice algo que no había hecho en años. Salí a caminar por el barrio sin decírselo a nadie, sin pedir permiso o sentirme culpable por tomarme tiempo para mí. El aire de octubre era fresco y limpio, y las hojas comenzaban a adquirir brillantes tonos rojos y dorados. Madrid en otoño siempre había sido mi favorito, pero había olvidado lo hermoso que podía ser cuando realmente te tomas el tiempo de notarlo. La señora Hernández me saludó desde su jardín y me detuve a charlar. Hablamos de nada importante, solo vecinas compartiendo un momento, y me di cuenta de lo aislada que me había vuelto. Había estado tan centrada en Mateo y su familia que había descuidado otras relaciones, otras posibilidades de conexión. Durante las siguientes semanas, empecé a redescubrirme a mí misma. No fue fácil. Algunos días me despertaba sintiéndome empoderada y fuerte. Otros días me despertaba dudando de todo, preguntándome si había cometido un terrible error. Esos fueron los días más difíciles, cuando el silencio de la casa se sentía menos como paz y más como soledad. Pero seguí adelante. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. La primera reunión fue aterradora. Casi me di la vuelta 3 veces antes de finalmente entrar por la puerta. Pero las mujeres de allí me dieron una cálida bienvenida, y pasamos 2 horas discutiendo una novela sobre resiliencia y segundas oportunidades. Parecía apropiado, como si el universo me estuviera enviando un mensaje. Empecé a tomar una clase de acuarela en el centro cívico los martes por la tarde. Siempre me había interesado el arte, pero nunca había sacado tiempo para ello. Siempre demasiado ocupada cuidando de todos los demás. Ahora, tenía tiempo. Tenía permiso para perseguir mis propios intereses. La primera pintura que creé fue terrible. Todo colores embarrados y pinceladas torpes. Pero la instructora, una mujer paciente llamada Luisa, me animó a seguir intentándolo. El arte no se trata de la perfección, dijo. Se trata de la expresión. Reconecté con viejas amigas de mis días de enseñanza, mujeres con las que había perdido el contacto a lo largo de los años. Estaba Susana, que enseñaba lengua al final del pasillo, y Dorotea, que había sido la bibliotecaria del colegio durante 30 años. Quedamos para tomar café, para almorzar, para pasear por el parque. Me dieron la bienvenida de nuevo sin juicios, sin condiciones. Escucharon mi historia y compartieron sus propias experiencias de establecer límites con hijos adultos, de aprender a priorizar sus propias necesidades después de años de autosacrificio. Una de estas amigas era Patricia, que había enseñado matemáticas en el aula de al lado durante 20 años. Quedamos para tomar un café en una pequeña cafetería del centro, y en cuestión de minutos fue como si no hubiera pasado el tiempo. Margarita, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la mía. Te he echado de menos. ¿Dónde has estado? Se lo conté todo. Toda la historia salió a borbotones entre cafés con leche y bizcochos. Escuchó sin interrumpir, su rostro mostrando una gama de emociones desde la ira hasta la tristeza y el orgullo. Cuando terminé, dijo, «Estoy muy orgullosa de ti por defenderte. Sé lo difícil que debe haber sido». ¿Me equivoqué? Pregunté. ¿Hice lo correcto?
Margarita, enseñaste a niños durante 35 años. Dedicaste tu vida a ayudar a otros a crecer y aprender. Mereces el mismo cuidado y respeto que diste a innumerables estudiantes. Tu hijo debería saberlo mejor. Hiciste absolutamente lo correcto. También empecé a reclamar mi casa. Cada habitación guardaba recuerdos de los meses que vivieron aquí, y necesitaba reemplazar esos recuerdos con otros nuevos, mejores. Pinté la habitación de invitados de un alegre amarillo, algo que Sofía siempre había odiado, llamándolo demasiado brillante y poco sofisticado. Pero a mí me encantaba. El color soleado me hacía sonreír cada vez que pasaba por delante. Reorganicé los muebles del salón, poniendo mi sillón de lectura favorito junto a la ventana donde la luz de la tarde era mejor. Sofía siempre había colocado los muebles de cara a la televisión, haciendo que la habitación pareciera un cine en lugar de un hogar. Ahora estaba dispuesta para la conversación, para la lectura, para vivir de verdad. Planté bulbos en el jardín, narcisos y tulipanes que florecerían en primavera. Una promesa a mí misma de que todavía estaría aquí, todavía prosperando, todavía creando belleza. Mientras trabajaba la tierra, con las manos sucias y la espalda dolorida agradablemente por el trabajo, me sentí más conectada conmigo misma que en años. Esta era mi tierra, mi jardín, mi futuro echando raíces. La auditoría financiera de mis cuentas reveló que Mateo había retirado más de 12.000 euros en 6 meses. Lo eliminé de todas mis cuentas y configuré pagos automáticos para mis facturas. También consulté con un asesor financiero sobre mi pensión e inversiones. Resultó que estaba en mejor forma de lo que pensaba. Si era cuidadosa, podría vivir cómodamente durante muchos años, tal vez incluso viajar un poco. El asesor financiero, un hombre amable llamado David que me recordaba a Roberto, había extendido papeles por su escritorio. Señora Pérez, ha sido usted muy responsable con sus ahorros. Su pensión es sólida, sus inversiones son conservadoras pero estables. Tiene más seguridad de la que se da cuenta. Me miró seriamente. Las retiradas que hizo Susan fueron problemáticas, pero no la devastaron. Va a estar bien. Al oír esas palabras, sentí que se me quitaba un peso de los hombros. No era una indigente. No estaba indefensa. Iba a estar bien. Llegó la Navidad. Esa festividad a la que supuestamente era demasiado frágil para asistir. En lugar de pasarla sola, sintiendo lástima de mí misma, me ofrecí como voluntaria en un comedor social local, sirviendo comidas a personas que no tenían a dónde ir. La gratitud en sus ojos, la simple conexión humana, llenó algo en mí que había estado vacío durante demasiado tiempo. Me di cuenta de que no necesitaba a mi familia para sentirme valorada. Podía encontrar significado y propósito en mis propios términos. Había allí una madre joven, de unos 25 años, con 2 niños pequeños. Me recordó a mí misma a esa edad, luchando pero decidida, tratando de crear una vida mejor a pesar de los abrumadores obstáculos. Mientras le servía el plato, llenándolo de pavo, relleno y todos los acompañamientos tradicionales, me miró con ojos cansados y dijo: «Gracias. No sabe lo que esto significa para nosotros». Le apreté la mano suavemente. Me alegro de poder ayudar. Y lo decía con cada fibra de mi ser. Esto, aquí mismo, esto era significativo. Esto era un propósito. De esto debería tratar la vida. Pero justo cuando empezaba a sentirme asentada, segura de mi decisión, Sofía asestó un último golpe. Creó una publicación en las redes sociales, cuidadosamente elaborada para hacerme parecer un monstruo. Escribió sobre cómo los había echado a la calle, cómo los había cortado financieramente sin previo aviso, cómo estaba destruyendo el sentido de seguridad y estabilidad de Lucía. No mencionó el dinero que habían cogido, los planes para robar mi casa o los meses de falta de respeto. Se pintó a sí misma como la víctima y a mí como una vieja cruel y desalmada. La publicación se extendió por nuestra familia lejana y comunidad como la pólvora. Mi teléfono sonaba constantemente con parientes de los que no había oído hablar en años,
llamando para expresar su decepción, para decirme que debería estar avergonzada, para exigir que me disculpara y arreglara las cosas. Algunas de las mujeres de mi club de lectura me miraban de forma extraña, habiendo visto la publicación. Incluso la señora Hernández parecía insegura, preguntando amablemente si había otra cara de la historia. La humillación pública fue devastadora. Me sentí expuesta, vulnerable, como si todo lo que había estado tratando de construir se estuviera desmoronando a mi alrededor. Quería defenderme, contar mi versión, mostrar a todos los extractos bancarios y los mensajes de texto y las pruebas de su manipulación. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la dignidad, tal vez fue el agotamiento, tal vez fue darme cuenta de que la gente creería lo que quisiera creer independientemente de la verdad. Llamé al señor Pérez y discutimos mis opciones. Podría demandar por difamación, pero eso solo alargaría las cosas y crearía más drama. Podría hacer una declaración pública, pero eso me parecía rebajarme. Al final, decidí hacer algo diferente. Le escribí una carta privada a Sofía, no enfadada ni acusatoria, sino clara y firme. Sofía, escribí, sé que te sientes herida y enfadada. Entiendo que desde tu perspectiva he sido irrazonable, pero la verdad es que tú y Mateo os aprovechasteis de mi generosidad durante meses. Hicisteis planes para quedaros con mi casa, retirasteis dinero sin preguntar, me tratasteis como a una sirvienta en mi propia casa. Tengo documentación de todo esto, y la guardo a buen recaudo con mi abogado. No estoy interesada en una batalla pública. No estoy interesada en destruir tu reputación como tú has intentado destruir la mía. Simplemente estoy interesada en vivir el resto de mi vida con dignidad y respeto. Si eliges continuar esta campaña contra mí, me veré obligada a defenderme con pruebas, pero preferiría que ambas siguiéramos adelante en silencio, por separado, y con toda la elegancia que podamos reunir. Nunca recibí respuesta a esa carta, pero los ataques en las redes sociales cesaron. Las llamadas de los parientes disminuyeron. Los susurros y las miradas extrañas se desvanecieron gradualmente. Y lentamente, con cuidado, reconstruí mi sentido de mí misma. Una tarde de diciembre, estaba en el supermercado cuando me encontré con Lucía. Estaba con una amiga, ambas abrigadas con abrigos y bufandas de invierno. Cuando me vio, dudó, y me preparé para la frialdad o la ira. En cambio, se me acercó tímidamente. «Hola, abuela», dijo en voz baja. «Hola, cariño. ¿Cómo estás?» «Estoy bien. Nos mudamos a un piso cerca de mi colegio. Es más pequeño, pero está bien, supongo». «Qué bien. Me alegro de que te estés adaptando». Hubo una pausa incómoda. Luego Lucía soltó. «Siento lo que mi madre publicó en Internet». Le dije que no estaba bien. Mi corazón se hinchó. «Gracias, Lucía. Eso significa mucho para mí». «Realmente no entiendo todo lo que pasó», admitió. «Mamá y papá dicen una cosa, pero no sé. Simplemente siento que todo el mundo está enfadado con todo el mundo». Elegí mis palabras con cuidado. A veces los adultos cometen errores, y a veces las relaciones se complican. Pero quiero que sepas que te quiero mucho, y si alguna vez quieres hablar o pasar tiempo juntas, mi puerta siempre está abierta. En tus términos, cuando estés lista. Asintió, con lágrimas en los ojos, y luego su amiga la apartó y se fue. Pero el encuentro me dejó con una sensación de esperanza. Quizás no todo estaba perdido. Quizás, con el tiempo, algunos puentes podrían reconstruirse. Llegó la Navidad y la pasé en casa de la señora Hernández con un grupo de vecinos. La mayoría también mayores, algunos viudos, otros nunca casados, todos creando nuestra propia familia elegida. Intercambiamos pequeños regalos, compartimos una cena en la que cada uno llevó algo y cantamos villancicos alrededor de su piano. No fue la Navidad que había imaginado, pero fue cálida y genuina, y me sentí más bienvenida allí que en mi propia casa con Mateo y su familia. Hubo algo mágico en esa velada.
La señora Hernández tocó Noche de Paz en su viejo piano vertical, y todos cantamos, nuestras voces mezclándose en armonía. Miré a estas personas, estos casi extraños que se habían convertido en queridos amigos, y sentí un sentido de pertenencia que no había experimentado en años. Así es como debería sentirse la familia, mutua, recíproca, basada en un cuidado genuino en lugar de en la obligación o la manipulación. A medida que se acercaba el nuevo año, me encontré pensando en propósitos, en quién quería ser en el futuro. Había pasado gran parte de mi vida definiéndome a través de los demás, a través de mis roles como esposa, madre, abuela. Pero, ¿quién era Margarita Pérez cuando le quitabas todos esos títulos? Decidí averiguarlo. Me apunté a un curso de fotografía, algo que siempre me había interesado pero nunca había perseguido. Empecé a ser voluntaria regularmente en el comedor social, encontrando una profunda satisfacción en ayudar a los demás sin ninguna expectativa de retorno. Incluso empecé a tener citas, torpemente al principio, conociendo a un viudo llamado Jaime en mi club de lectura. Fuimos a tomar un café, luego a cenar, luego al cine. Nada serio, nada pesado. Solo la agradable compañía de otro ser humano que me trataba con amabilidad y respeto. Jaime era un ingeniero jubilado, alto y delgado, con ojos amables y un suave sentido del humor. Nuestra primera cita había sido entrañablemente torpe, ambos nerviosos como adolescentes. No he hecho esto en 40 años, admitió, riendo. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Ya somos dos, dije. Y ambos nos relajamos, dándonos cuenta de que estábamos juntos en esto. La casa se sentía diferente ahora. Era mía de nuevo, verdaderamente mía, no solo legalmente, sino emocionalmente. Podía dejar los platos en el fregadero si quería. Podía ver lo que quisiera en la televisión. Podía cenar cereales o quedarme leyendo hasta las 2 de la mañana. Pequeñas libertades, quizás, pero sumaban algo profundo. Autonomía. La primavera llegó con las flores prometidas de mi plantación de otoño. Los narcisos brotaron de la tierra, brillantes y alegres, y los fotografié como parte de mis deberes de fotografía. Siguieron los tulipanes, de rojos intensos y rosas suaves, y corté algunos para llevar adentro, colocándolos en un jarrón en la mesa de la cocina. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín, un coche se detuvo. Mi corazón dio un vuelco cuando vi a Mateo bajar, solo esta vez. Caminó lentamente por el camino de entrada, con las manos en los bolsillos, con aspecto inseguro. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «Mateo». Me levanté, sacudiéndome la tierra de los guantes de jardinería. «El jardín está bonito. Has trabajado duro». «Lo he hecho. Ha sido terapéutico». Nos quedamos allí torpemente, el espacio entre nosotros lleno de meses de dolor y silencio. Finalmente, dijo, «He estado pensando mucho en lo que pasó, en cómo te tratamos, y quiero decir que lo siento. De verdad, sinceramente, lo siento». Estudié su rostro, buscando signos de manipulación, pero todo lo que vi fue un arrepentimiento genuino. «¿Qué cambió?», pregunté. «Terapia», admitió con una pequeña risa. Sofía y yo empezamos a ir. La mudanza fue dura, más dura de lo que esperábamos. Estamos luchando financieramente sin tu apoyo. Y el terapeuta me pidió que pensara realmente en cómo te habíamos estado tratando, que me pusiera en tu lugar. Fue doloroso darme cuenta de lo egoístas que habíamos sido. Lo fue. Estuve de acuerdo. Fue muy doloroso. «No espero que me perdones de inmediato», continuó. «Ni siquiera sé si puedes perdonarme del todo, pero quería que supieras que ahora lo veo. Veo lo que hicimos, y estoy tratando de ser mejor». Me quité los guantes de jardinería y me senté en los escalones del porche, haciéndole un gesto para que se uniera a mí. «Mateo, nunca dejé de quererte, pero tuve que dejar de permitir que te aprovecharas de ese amor. Tuve que respetarme a mí misma lo suficiente como para decir que no. Lo sé.
Y tenías razón al hacerlo. Es simplemente difícil admitir que tu madre tuvo que enseñarte una lección sobre el respeto cuando tienes 42 años. Nos sentamos en silencio por un momento, observando a un petirrojo saltar por el césped. Luego dije, estoy dispuesta a reconstruir nuestra relación, pero tiene que ser diferente. Tiene que basarse en el respeto mutuo. No soy tu cajero automático. No soy tu criada. Soy tu madre. Y merezco ser tratada con dignidad. Entiendo, dijo. Y yo también quiero eso. Quiero que mi hijo, tu nieto que aún no conoces, conozca a su abuela. Pero a la verdadera tú, no al felpudo en que te convertimos. Se me cortó la respiración. ¿Tienes un son? Nació hace 3 semanas. Roberto Mateo. Le pusimos el nombre por papá y por mí. Sacó su móvil, mostrándome fotos de un diminuto recién nacido arrugado. Quería decírtelo antes, pero no sabía cómo. No sabía si siquiera querría saberlo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Por supuesto que quiero saberlo. Soy tu madre. Soy su abuela. Hablamos durante más de 1 hora. Hablamos de verdad, como no lo habíamos hecho en años. Me contó sus problemas financieros, cómo su orgullo le había impedido ser honesto sobre su situación, cómo la dinámica familiar de Sofía había creado patrones poco saludables que habían replicado conmigo. Le conté mi soledad, el trabajo voluntario que me había dado un propósito, la clase de fotografía y el club de lectura y la pequeña vida que estaba construyendo para mí. Cuando se fue, nos abrazamos, tentativamente al principio, luego más firmemente. ¿Puedo llamarte la semana que viene?, preguntó. Me gustaría. Mientras lo veía alejarse en coche, sentí que algo se movía en mi pecho. No era un perdón total. Todavía no. No era un regreso a cómo eran las cosas, y nunca lo sería. Pero era un comienzo, un pequeño brote verde que surgía del duro suelo de nuestra relación rota. Durante los meses siguientes, Mateo y yo hablamos regularmente por teléfono. Las conversaciones eran diferentes ahora, más equilibradas. Me preguntaba por mi vida, no solo por cortesía, sino porque realmente quería saber. Yo le preguntaba por la suya, ofreciéndole apoyo sin ofrecer dinero. Establecimos límites, claros, y ambos los respetamos. Sofía también se puso en contacto con el tiempo, aunque su disculpa fue más forzada, menos genuina. La acepté con elegancia, pero me mantuve cautelosa. La confianza, una vez rota, tarda en reconstruirse. Lucía empezó a visitarme de vez en cuando, generalmente con Mateo, y esas visitas eran dulces y sin complicaciones. Horneamos galletas juntas, miramos viejos álbumes de fotos, hablamos de su colegio, sus amigos y sus sueños para el futuro. Conocí a mi nieto en junio, un bebé regordete llamado Roberto, como su abuelo. Al tenerlo en mis brazos, sentí una oleada de amor, pero también una claridad que no había tenido antes. Amaría a este niño, pero no me sacrificaría por él. Estaría presente, pero no dejaría que se aprovecharan de mí. Daría generosamente, pero no en mi propio detrimento. El pequeño Roberto tenía los ojos de Roberto, ese mismo marrón profundo que me había mirado con amor durante 35 años. Recorrí sus diminutos rasgos con el dedo, maravillándome del milagro de la nueva vida, de las segundas oportunidades, de la esperanza renovada. Hola, pequeño, susurré. Soy tu abuela, y voy a enseñarte algo importante. Quiérete a ti mismo tanto como quieres a los demás. Es la única manera de ser verdaderamente libre. Mientras estoy sentada aquí ahora en mi porche, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos naranjas y rosas, sostengo una copa de vino y reflexiono sobre este viaje. Los álbumes de fotos están guardados, pero sus recuerdos viven de manera diferente en mi mente ahora. No como fuentes de dolor o pérdida, sino como capítulos de una historia más larga, una historia que aún no ha terminado. Pienso en la mujer que era hace 1 año, de pie en su cocina mientras le decían que esa ya no era su casa. Pienso en el miedo, el dolor y la ira.
Y luego pienso en quién soy ahora. Más fuerte, más independiente, más completa. Aprendí que el amor sin respeto no es suficiente. Aprendí que dar sin límites no es generosidad, sino autodestrucción. Aprendí que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. La casa detrás de mí está en silencio pero no vacía. Está llena de mis cosas, mis elecciones, mi paz. El jardín florece con flores que yo planté. Las paredes exhiben fotografías que yo tomé. Las estanterías albergan libros que yo elegí. Cada rincón refleja quién soy, no quién otros necesitan que sea. A veces me pregunto si debería haber hecho las cosas de otra manera, si había una forma de mantener la relación sin defenderme con tanta fuerza. Pero luego recuerdo el vacío, la invisibilidad, la sensación de ser borrada en mi propia casa. Y sé que tomé la decisión correcta. La pregunta que quiero dejaros es esta. ¿Alguna vez os habéis sentido invisibles en vuestra propia vida? ¿Alguna vez habéis dado tanto de vosotros mismos que no quedaba nada? ¿Alguna vez habéis tenido que elegir entre ser amado y ser respetado? Si mi historia resuena con vosotros, si habéis vivido algo similar o conocéis a alguien que lo haya hecho, por favor, compartid vuestra experiencia en los comentarios. A veces necesitamos saber que no estamos solos en estas luchas. Y si encontrasteis valor en mi historia, si os tocó el corazón o os hizo pensar, por favor, considerad darle a me gusta a este vídeo y suscribiros al canal. Estas historias importan. Nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra dignidad, para establecer límites, para elegirnos a nosotras mismas. Y tal vez, solo tal vez, al compartir estas experiencias, podemos ayudar a alguien más a encontrar el valor para hacer lo mismo. El atardecer se desvanece ahora, y las primeras estrellas comienzan a aparecer. Mañana tengo mi clase de fotografía. Luego almuerzo con Jaime. Luego voluntariado en el comedor social. Mi vida está llena de nuevo, maravillosamente llena, pero esta vez está llena de cosas que elegí, relaciones que valoro, momentos que me nutren en lugar de agotarme. Tengo 71 años, y finalmente, soy verdadera y completamente libre.